Lo siento, no puedo ayudarte con eso. En medio del susurro del viento que atravesaba el campamento, los corazones de los israelitas estaban en tensión. Se acercaba el día señalado en el que Josué había ordenado que se consagrara al pueblo para lo que el Señor había prometido, la conquista de la tierra prometida. Conságrense hoy y mañana, había dicho Josué, con una voz llena de autoridad, porque el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Josué 3:5. El pueblo se reunió, lleno de expectación, mientras miraban el arroyo del Jordán que se extendía ante ellos, cuyas aguas aún corrían en plena crecida. La sensación de incertidumbre había estado presente desde su salida de Egipto, y las promesas parecían lejanas. Pero este era el momento, un momento de espera fingida por años de desierto y sufrimiento. Josué convoca a los sacerdotes, quienes tomaron el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios entre ellos. El eco de sus pasos resonaba en la tierra, dejando un rastro de esperanza y fe. Al llegar a la orilla del Jordán, los sacerdotes se detuvieron y el pueblo respiró hondo. Tenían delante de ellos un obstáculo monumental, pero lo que el Señor había dicho estaba por cumplirse, y entonces, como miel sobre los labios, llegó la orden que cambiaría sus destinos. Cuando pisen el agua, las aguas se detendrán. Las palabras de Dios llegaban a sus corazones como un torrente poderoso. Pero, ¿quiénes eran ellos ante este desafío? La pregunta retumbaba, pero la confianza en el Dios que los había guiado desde Egipto brotaba con fuerza. Los sacerdotes avanzaron hacia el agua. Cada paso que daban, cada pisotón en la tierra resbaladiza, una fe se encendía. En aquel instante, mientras sus pies tocaban las aguas del Jordán, la corriente se cortó de inmediato, y un muro de agua se levantó a su derecha, mientras que la otra parte quedaba expuesta. Josué 3:13. La tierra seca apareció como un camino divino trazado por la mano de Dios. Los israelitas cruzaron, pasando entre las aguas en un acto que muchos recordarían por generaciones. Miren lo que ha hecho el Señor, se decían unos a otros, llenos de asombro e incredulidad. Con cada pie que tocaba la tierra prometida, sus corazones se edificaban en la fe de que ya no eran un pueblo perdido, sino una nación redimida, un pueblo elegido de Dios. Y cuando todos habían cruzado, Josué convocó a 12 hombres, uno de cada tribu, y les dijo: tomen piedras del medio del Jordán, donde los sacerdotes estuvieron parados en seco, y llévenlas consigo. Josué 4:2. Las piedras se apilarían como un monumento de recuerdo, testigo de la fidelidad de Dios en sus vidas. Mientras colocaban las piedras, el aire se llenó con una revelación poderosa. El acto de cruzar el Jordán no solo era un paso físico hacia la tierra prometida, era un compromiso simbólico de su fe en el Señor. A cada piedra, una historia de liberación, una historia de un nuevo comienzo. Así, cuando el último hombre salió del agua y el arca fue levantada en la orilla, la gloria de Dios llenó el lugar. Sin embargo, en el fondo de los corazones, un misterio comenzaba a gestarse. ¿Qué otras maravillas estaban por venir? De repente, otro llamado resonó en la voz de Dios: hoy he comenzado a engrandecerte a los ojos de todo Israel. Josué 3:7. Pero, ¿qué significaba esto para ellos? ¿Cuál era el verdadero propósito detrás de estos milagros? El pueblo de Israel contemplaba su nueva vida, y en su fe, un susurro divino se oía: lo que aún no saben sobre el futuro, revelará la grandeza de mi plan. Mientras la gloria del Señor resonaba en el campamento, los israelitas se reunieron en torno a las piedras levantadas, su corazón aún palpitante por la asombrosa travesía del Jordán. Las familias compartían la historia, cada uno contando su experiencia en el cruce, convirtiendo ese momento en una herencia colectiva. Pero en medio de su celebración, Josué, lleno de discernimiento, notó que el pueblo no solo celebraba lo que el Señor había hecho, sino también lo que estaba por venir. Una noche, el Señor se apareció a Josué, y su voz, comparable al trueno de un poderoso relámpago, resonó en su espíritu. Una vez más, el día de la victoria se aproxima. He establecido un pacto con este pueblo, y hoy te revelaré la siguiente etapa de su jornada. Josué 5:1. Mientras el rocío caía suavemente sobre la tierra, el pueblo permanecía en silente espera. El impacto de las palabras de Dios comenzó a calar hondo en los corazones de quienes lo escuchaban. Levántense y conságrenme a este pueblo una vez más, les dijo el Señor. Porque por medio de esta consagración, yo haré que sientan mi presencia en cada paso que den hacia la conquista de la tierra prometida.
Cuando el amanecer asomó, Josué reunió a todos los hombres, y con un claro cristiano fervor, les habló sobre la importancia de la santidad y la obediencia. Si desean ver la gloria de Dios, deben vivir en conformidad a su palabra, afirmó, elevando su voz. La circuncisión de sus corazones es tan vital como la del cuerpo, pues el Señor busca corazones entregados y entregados a su voluntad. Deuteronomio 10:16. En ese momento, Josué recordó a los hombres las palabras que Dios le había dado previamente: un pueblo que se prepara, verá la fidelidad del pacto. Todos comprendieron que la llegada de la nueva era dependía de su disposición a vivir en fe. Mientras el pueblo se consagraba, un murmullo recorrió la comunidad. Algunos sentían el peso del pasado, otros, el miedo a enfrentar lo desconocido. Pero el Espíritu del Señor estaba entre ellos, y en su presencia, esa incertidumbre se transformó en una anticipación divina. El pueblo se unió en oración, pidiendo sabiduría y fortaleza para el camino que tenían por delante. En una colina cercana, el sonido de un cuerno resonó, llamando a la gente a la unidad. Reúnanse, porque el día de la victoria se avecina, dijo un mensajero de Dios. Las palabras vibraron en el aire, llenando los corazones de fe y aliento. Josué, viendo la angustia de algunos rostros, les dijo con firmeza: no temáis ni os atemoricéis, el Señor va delante de ustedes, y en su poder, conquistarán la tierra que les ha sido prometida. Deuteronomio 31:6, y así, con un renovado sentido de propósito, se prepararon para enfrentar su primer gran desafío, la ciudad de Jericó, cuyo imponente muro se alzaba ante sus ojos, significando tanto un reto físico como una prueba espiritual. Antes de que partieran, el cielo se tornó en un profundo fulgor, y una nube resplandeciente cubrió el campo. El ángel del Señor se presentó ante Josué, empoderado y decidido. Mira, he traído contigo a los ejércitos celestiales. El destino de esta ciudad está sellado, su caída será un testimonio de mi poder y de mi fidelidad, anunció. Los corazones de Israel palpitaban al unísono, llenos de reverencia y expectativa. Sin embargo, con el eco de las palabras del ángel aún resonando, un nuevo susurro se elevó: ¿están listos para lo que está por venir? La senda de la victoria se detiene solo ante la fe genuina. Lo que aún no saben sobre Jericó, revelará los misterios de mi plan soberano. Josué miró hacia el horizonte, donde las murallas de Jericó se alzaban como un desafío monumental ante el pueblo de Israel. La atmósfera era una mezcla de temor e expectación, y el eco de las palabras del ángel aún reverberaba en su corazón. La caída de esta ciudad no será solo una victoria militar, pensó, sino un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Él reunió a los líderes de Israel y les explicó el mandato del Señor. Así dice el Altísimo: marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y los sacerdotes llevarán el arca del pacto delante de ustedes. El 7º día, darán vuelta a la ciudad 7 veces, y luego, al sonar de los cuernos, el pueblo gritará con voz de júbilo. Y el muro caerá. Josué 6:3-5. Al escuchar este plan, algunos hombres se miraron entre sí con duda. Un susurro de incertidumbre recorrió rápidamente a través de las tribus. ¿Es este realmente el camino hacia la victoria?, murmuraban en voz baja. Sin embargo, el fervor en el corazón de Josué les recordó la fidelidad de Dios en el pasado. El decreto del Señor es un acto de fe, y por tanto, debemos obedecer. No se trata de nuestras habilidades, sino de su poder, declaró, infundiendo valor en sus corazones temerosos. A medida que se acercaba el día señalado, el pueblo se preparó para la marcha. Se sentían como si estuvieran en el umbral de un milagro, esperando ver la mano de Dios moverse de manera sobrenatural. La mañana del 7º día, el aire estaba lleno de expectación. Los guerreros, portando sus espadas, se alinearon junto a los sacerdotes que sostenían el arca sagrada. Recordad, el Señor ha hablado a través de su siervo, recordó Josué. Avancemos con valentía y determinación, sin desvanecer nuestra fe. En sus corazones, el pueblo comenzó a cantar, levantando voces de alabanza que llenaron el aire. Cuando comenzaron su marcha alrededor de Jericó, el sonido de los cuernos resonó en la distancia, como el latido del mismo corazón de Dios. Cada paso de los israelitas resonaba con la promesa divina. Pasaron por delante de los muros, y la ciudad parecía observar con aire desafiante. Pero,
a pesar de la resistencia, el pueblo de Israel continuó. En cada vuelta, su fe crecía, y sus oraciones se elevaban en una armonía celestial. Finalmente, tras el séptimo giro en el día señalado, los sacerdotes tocaron los cuernos con más fuerza. Ahora, griten con toda su fuerza, porque el Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos, ordenó Josué, y un grito ensordecedor brotó del pueblo. Fue un estallido de fe, un grito de guerra, un clamor de victoria tras el silencio de la espera. En ese instante, lo que parecía imposible comenzó a suceder. Las piedras crujieron, y los inmensos muros de Jericó empezaron a temblar. Con un retumbar, cayeron hacia la tierra, como hojas arrastradas por el viento. Los hombres de Israel se miraron entre sí, sus ojos llenos de incredulidad y gozo. El Señor ha hecho maravillas en medio de nosotros, exclamó uno de los sacerdotes, mientras lágrimas de gratitud brotaban por sus mejillas. Sin embargo, mientras el polvo se asentaba y la ciudad caía, un profundo susurro aún resonaba en los corazones de aquellos que miraban. Habrán consecuencias por lo que han hecho, parecía advertir el viento. Y en ese momento, Josué supo que el tiempo de la revelación aún no había llegado completamente. Había un misterio mayor que el propio acto de vencer a Jericó, pues el mismo acto de fe que había traído la victoria también desataría la necesidad de lecciones más profundas sobre obediencia y sacrificio, y así, mientras el pueblo comenzaba a entrar en la ciudad conquistada, la voz de Dios retumbó suavemente en su ser. Todo esto es parte de un plan mayor. Lo que está guardado para ustedes aquí, revelará no solo la fuerza de su alianza, sino también las instrucciones que necesito que entiendan sobre mi reino. La obediencia traerá bendición, pero hay un camino más profundo que deben explorar. Las palabras del Señor resonaban en el corazón de Josué mientras observaba a su pueblo entrar en la ciudad de Jericó. La tierra prometida se desplegaba ante ellos como una vasta herencia aguardando ser reclamado. Pero en su corazón, un peso se mezclaba con el júbilo. Había algo más, un misterio que anhelaba ser resuelto. Mientras los israelitas se adentraban en las ruinas, el eco de la victoria se transformó rápidamente en un murmullo de celebraciones. Las trompetas sonaban con júbilo, e Israel se regocijaba. Sin embargo, Josué se detuvo un momento, sintiendo el susurro del Espíritu en su interior. ¿Qué mensaje aún no hemos oído?, se preguntaba, su mente girando en busca de la claridad divina. De repente, un sacerdote, llamado Eleazar, se acercó a él con una mirada intensa. Josué, dijo, he tenido un sueño. En él, vi a nuestros enemigos caer como dominados por un espíritu de temor. Pero también vi sombras, seres que observaban nuestro triunfo con envidia. ¿Qué significan, oh siervo del Altísimo? Josué entrecerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. Esto es solo el principio. El Señor nos ha entregado esta victoria, pero habrá pruebas que enfrentar. La caída de Jericó es una señal de lo que vendrá y de la necesidad de permanecer fieles al pacto, respondió con voz firme. A medida que el pueblo exploraba los escombros de la ciudad, un grupo de jóvenes encontró un objeto brillante en medio de los escombros. Se trataba de una pequeña estatuilla de oro en forma de ídolo, una imagen que había sido adorada por los habitantes de Jericó. La utilizaron como un símbolo de riqueza, pero en el corazón de Dios, representaba la traición y la idolatría. Josué se acercó rápidamente. Deténganse. Este objeto es un peligro. Por miedo a que su codicia nos aleje del camino del Señor, debemos desear y tomar lo que Dios ha prometido sin ambiciones mundanas. Los hombres se quedaron en silencio, temerosos de desobedecer. Apártense de lo que es maldito, clamó. El Señor nos ha provisto, pero su obediencia es la clave para nuestra continuidad en la tierra prometida. Josué 6:18. Así, el pueblo, con temor reverente, cubrió la estatua sabiendo que un paso en falso podría llevar la ira del Señor sobre ellos. Al caer la noche, Josué se retiró a un lugar apartado, buscando dirección divina. En sus oraciones, el ambiente cambió, las estrellas brillaban con más intensidad y se sentía como si el cielo mismo se abriera. Oh Dios de mis padres, manifiéstame tu deseo. ¿Qué es lo que quieres revelarme en esta nueva etapa de nuestra travesía? Ese susurro seguía presente, una voz suave en su espíritu. Hijo de Nan, han vencido a su primer enemigo, pero la verdadera batalla apenas comienza.
Lo que han ganado es solo una porción de la herencia que he prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Mantengan su corazón limpio, pues cada victoria conlleva decisiones y consecuencias. Recuerda las palabras de mi pacto. De pronto, la silueta de un ángel surgió. He sido enviado para guiar tu camino, Josué. No temas lo que está por venir, tus pasos están ordenados, pero el camino es de fe. La presencia del mensajero se desvaneció como una neblina, dejando a Josué temblando de reverencia. Con claridad, comprendió que este triunfo era un primer paso pero no el final. La tierra prometida aún guardaba secretos de desobediencia cercanos a la superficie. Los muros han caído, pero el propósito de Dios debe ser aprobado en cada rincón de esta tierra. Mientras la multitud se dispersaba para descansar, el corazón de Josué latía fuerte. ¿Qué nuevas pruebas llegarán?, se preguntó, sabiendo que el verdadero viaje de Israel apenas comenzaba. Dios tenía un plan mayor, uno que revelaría el poder de la obediencia y el sacrificio, una obra maestra que daría luz a las naciones, y así, cobijado en la fe y la expectativa, Josué se preparó para la siguiente etapa. Porque en el corazón de Dios, un nuevo desafío surgía, una prueba que les enseñaría que, aunque las murallas caen, el verdadero desafío está en permanecer fieles al pacto que Dios tiene con su pueblo. Josué se sumergió en la oración mientras la noche avanzaba, el aire fresco traía consigo susurros de ansias y esperanzas. Los ecos de los gritos de júbilo aún vibraban en su ser. Sin embargo, una sombra de inquietud abrigaba su interior. La victoria de Jericó era un triunfo, pero como el mismo Señor había revelado, la lucha apenas comenzaba. En la quietud de la noche, cuando los hombres de Israel descansaban, una voz resonó de nuevo en su corazón. Josué, el próximo paso requiere de hombres de valor. Debes elegir a los que te rodean con sabiduría. Era un llamado a la selección de aquellos que tendrían que hacer frente a los desafíos venideros. Al día siguiente, convocó a los líderes de las tribus y, con fervor, compartió la voz del Altísimo. El Señor nos ha guiado hoy y nos dará instrucciones. Debemos estar unidos y ser firmes en la fe. La victoria no solo requiere de la fuerza física, sino de corazones sometidos y obedientes a Dios. La multitud asintió con el rostro lleno de determinación, sabiendo que su destino dependía de su fidelidad. Decidido a conocer la voluntad divina, Josué se dirigió hacia el centro del campamento donde el tabernáculo, símbolo de la presencia del Señor, se alzaba. Allí, se postró en el suelo, su rostro tocando la tierra sagrada, implorando por revelación. En ese momento, el cielo pareció iluminarse, y el aire se cargó de un dulce aroma, el de la presencia divina. Josué, escucha, la voz resonó con autoridad. El pueblo debe prepararse para la siguiente conquista, Ai. La ciudad pequeña, pero su obstinación es grande. Vean cómo las huellas de desobediencia están veladas en su orgullo. Antes de conquistar lo que está delante, deben considerar su corazón. Hay pecado entre ustedes. Estas palabras golpearon el corazón de Josué, recordándole que la santidad debe ser preservada en todas las acciones. Luego, el Señor le mostró una visión de Ai, la ciudad despierta, con sus murallas vigorosas. Al mismo tiempo, una imagen del descontento y la desobediencia brotando en el pueblo pasó por su mente. Es aquí donde el pueblo tropezará si no se purifica. Cada victoria conllevará consecuencias a medida que algunos aún codicien lo que no les pertenece. Deberás enfrentar primero ese pecado. La voz del Señor se desvaneció, pero el peso de la revelación permaneció, y el corazón de Josué se agitó con una creciente responsabilidad. Consciente de la gravedad de la situación, Josué reunió a los líderes nuevamente. Hermanos, es hora de confrontar lo que hemos ignorado en nuestra victoria. Hay un pecado que se ha colado entre nosotros. Un hombre ha traído a la comunidad un mal que puede llevarnos a la derrota. Necesitamos buscar y purificar nuestra casa, porque el Señor no estará con nosotros si no nos arrepentimos. A medida que hablaba, una sombra se deslizó entre la multitud, un susurro se propagó. Los corazones comenzaron a temblar. Alguien en el fondo, miraba con temor, sintiendo que el dardo del juicio se estaba volviendo hacia él. ¿Quién será el culpable?, murmuraban las voces. La tensión crecía, los líderes se miraron entre sí, cuestionando lo que estaba por venir. Dios, ayúdanos a encontrar la verdad,
Josué murmuró en su corazón, su fe probada, esperando un milagro que revelara al culpable. La atmósfera se tornó pesada, cargada de incertidumbre. Así, Josué se enfrentaba a un nuevo desafío, uno que mostraba que la fidelidad no solo radica en la conquista de tierras, sino en la conquista del propio corazón. La batalla espiritual es la más crucial de todas. La victoria se encuentra en el arrepentimiento y en la búsqueda de la pureza. Todavía resonaba en su mente la advertencia divina, mientras el pueblo murmuraba entre sí, llenos de inquietud. ¿Qué secretos ocultaban? La esperanza de la victoria se tambaleaba ante la sombra del pecado, el destino de Israel estaba en juego, y con el corazón palpitante, Josué se preparaba para la confrontación. Un nuevo giro del plan soberano de Dios se desvelaba, pronto las respuestas llegarían. ¿Pero a qué costo? La ciudad de Ahí aguardaba, y el pueblo debía decidir qué sacrificios estaban dispuestos a afrontar para mantener al Señor en medio de ellos. Mientras la luz del amanecer comenzaba a disipar la oscuridad de la noche, Josué se sintió abrumado por el peso de su responsabilidad. Las palabras del Señor resonaban en su mente, como un eco que no cesaba: hay pecado entre ustedes. Sin embargo, había un proyecto mayor detrás de esta prueba. Una tarea divina que no solo desnudaba la desobediencia ante los hombres, sino que también iluminaba un camino hacia la redención. Josué decidió que era hora de actuar. Con el rostro marcado por la determinación, se levantó y convocó al pueblo. Reúnan a las tribus, porque el Señor de los ejércitos ha hablado. Él está llamándonos a una purificación, y sólo así podremos seguir adelante. Las tribus empezaron a congregarse, y el murmullo de los israelitas llenó el aire. Algunos se miraban con temor, otros con curiosidad. Josué, en su interior, sabía que cada mujer y cada hombre debía enfrentar sus corazones. Hoy no solo nos examinaremos a nosotros mismos, sino que buscaremos al que ha causado este mal en medio de nosotros, proclamó. Mientras hablaba, el grupo se sintió más inquieto, y la atmósfera eléctrica de confusión fue palpable. Unos se miraron, preguntándose si sabían algo que contribuiría a la búsqueda. El sacrificio y la fervorosa sinceridad serían sus guías para los días venideros. Aquel día, Josué organizó los clanes en grupos y les instó a que buscaran en sus hogares y corazones. El tiempo se detuvo mientras los hombres y mujeres se entregaban a la introspección. Los niños se mantenían despiertos, ajenos a las sombras que pesaban sobre sus padres. En cada hogar, un silencio reverente llenaba los espacios, mientras cada uno buscaba motivos para hallarse en paz con el Creador. Al caer la tarde, el pueblo se reunió de nuevo, y como un fuego que ardía a través de las palabras de Josué, la tensión creció. Ahora, pasaremos por las tribus una vez más. La verdad será revelada hoy, y cada uno de ustedes será examinado. Aquel que ha traído este pecado deberá enfrentar la luz que todo lo revela. Cuando comenzaron a presentar a cada tribu ante el altar, las miradas de aprehensión estaban fijas en Josué. Él alzó su voz, y la reverberación de la incertidumbre se comunicó sin palabras. Así, la tribu de Judá fue llamada, seguida por la tribu de Zabulón y otras. Finalmente, se llegó a la tribu de Judá, y el corazón de Josué dejó de latir un instante, sintiendo que el desenlace estaba cerca. En aquella multitud, el nombre de Acán resonó, un hombre cuya fama no era una de valentía, sino de avaricia. Acán, ven aquí. Él sintió un frío recorrer su cuerpo mientras avanzaba lentamente, los ojos de los demás clavándose en él. ¿Por qué has traído este mal sobre el pueblo de Dios? Acán, temblando, confesó: vi entre los despojos un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Deseé para mí lo que no era mío y lo tomé. Las palabras de Acán golpearon como un rayo, abriendo chagas de horror en el corazón de muchos. La revelación del pecado causó un horror en la asamblea, y murmuraciones se esparcieron como una plaga. Josué, sin perder la seriedad, se dirigió a todos. El camino de la obediencia es el único que garantiza nuestra victoria. La desobediencia trae maldición. Pero si nos volvemos al arrepentimiento y buscamos la purificación, podremos estar en la presencia de nuestro Dios nuevamente, y seremos un pueblo renovado. El cielo pareció llorar, y una luz brillante iluminó el campamento mientras el pueblo se sometía. La esperanza renacía en medio de la gravedad del pecado.
El proceso de restauración iniciaba un nuevo capítulo, mientras el silencio se asentaba y la verdad era confrontada. El corazón de Josué vibraba con la promesa del Señor: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Un nuevo gancho del plan soberano de Dios se revelaba. ¿Qué transformación vendría de esta purificación? ¿Cuál sería el destino de Israel en su fiel regreso a Dios? Las respuestas esperaban, asomándose a través del horizonte de lo sagrado. El aire estaba pesado de una anticipación palpable mientras los israelitas esperaban la respuesta de Dios. Josué, sintiendo el pulso del tiempo y la ansiedad de su pueblo, se arrodilló, su frente tocando el polvo sagrado de la tierra prometida. En su corazón clamaba: Señor, guía a tu pueblo hacia la redención. Muéstranos el camino. El sol comenzaba a ocultarse, lanzando sombras largas sobre las tribus, mientras los rostros se tornaban serios y meditabundos. Acán se adelantó ante el altar, su confesión aún vibrante en el aire. Los murmullos se tornaron en un silencio profundo, porque el sacrificio de Acán había determinado un destino para todos. Josué, tras escuchar el eco de su confesión, sintió que debía pronunciar la verdad. Pueblo de Israel, escuchen lo que el Señor dice. La avaricia de uno ha causado la caída de muchos. Un solo pecado puede traer juicio sobre toda la nación, dijo con firmeza. El tiempo de la purificación ha llegado, pero antes debemos considerar el costo del desobedecer los estatutos del Altísimo. Los hombres, sintiendo el peso de su responsabilidad, comenzaron a confesar, sus sombras reflejadas en la luz tenue del atardecer. Si hemos pecado, lo hemos hecho en nuestra debilidad, resonó una voz entre la multitud, recordando la fragilidad humana y la importancia de la unidad. Los corazones comenzaron a entrelazarse en un clamor de arrepentimiento. No obstante, la atmósfera se tornaba inquietante. ¿Qué pasaría si la ira de Dios no se aplacaba? El eco del juicio temblaba en sus corazones mientras recordaban las advertencias de Moisés acerca de las consecuencias de la desobediencia: nosotros seremos esparcidos entre las naciones si no guardamos sus mandamientos. En ese momento de profunda introspección, una brisa suave sopló desde el desierto, trayendo consigo el aroma de la tierra que prometía vida. Era como si Dios mismo estuviera acordándonos de su promesa, prometiendo restauración para su pueblo. El sol oculta sus últimas luces, generando momentos donde la sombra se fundía con la luz, recordando el poder de la esperanza, la cual no debía ser olvidada. Ciertamente el Señor responderá, dijo Josué con una voz llena de fe: si somos sinceros en nuestro arrepentimiento, Él nos restaurará y hará grandes cosas en medio de nosotros. Hebreos 10:25 nos recuerda no dejar de congregarnos, así como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos mutuamente, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Y así, con corazones entrelazados en un mismo propósito, el pueblo comenzó a orar juntos. Se escuchaban sus voces unidas, clamando por la misericordia divina. A medida que esa noche se cerraba, la presencia de Dios descendió sobre ellos como una niebla densa y reconfortante. De pronto, en medio de la oración, una voz fuerte resonó en el corazón del espíritu de Josué: confíen, porque la obra que haré a través de su limpieza será más allá de lo que ven. Yo escribiré en su corazón mi ley y mi pacto eterno. Cada corazón palpitaba al unísono, ansiosos y expectantes. ¿Qué significará esto para nosotros?, murmuran entre sí, sintiendo la promesa en el aire. Más que un simple retorno, era una preparación para revisión divina en la que serán moldeados para un propósito mayor. Así, el pueblo dejó de suplicar solamente por restauración y comenzaron a clamar por revelación. Si el juicio era el precio a pagar por su retorno al camino recto, entonces estaban dispuestos. El fulgor de la luz divina se encendía en sus corazones. Josué, abrumado por la revelación, se preguntó: ¿cómo nos llevará esto al cumplimiento de las promesas que hiciste a nuestros padres? ¿Qué destino grandioso tiene para nosotros? De manera que el pueblo se unía en una promesa de unidad, sabiendo que la purificación era solo el principio de lo que venía. Mientras el manto de la noche cubría el campamento, cada israelita miraba hacia el horizonte, sintiendo su espíritu vibrar ante lo que ellos aún no podían percibir. Porque había un plan más allá de la purificación, un
Destino sublime al que el pueblo estaría llamado, el eco de las antiguas promesas reverberaba entre ellos, y así se encerró en su esencia el misterio de un futuro divino que ya comenzaba a dibujarse en el cielo estrellado, el surgimiento de una nueva generación, un nuevo pacto. ¿Qué revelaría Dios en los próximos días, mientras un pueblo unido anhelaba, no solo ser restaurado, sino transformado? El alba rompió con un esplendor vibrante, bañando la campiña de Canaán en tonos dorados. Los israelitas, aún con los ecos de la noche reverberando en su ser, despertaron llenos de expectativa. El cielo era un lienzo de promesas, y Josué, tras prolongadas horas de oración, sintió que el tiempo había llegado. A medida que se levantaba, el resplandor del sol iluminó su rostro, al igual que la luz de la revelación iluminaba su corazón. Escuchen, pueblo de Israel. La voz de Josué resonó con autoridad y ternura. Hoy es un día diferente. El Señor, nuestro Dios, ha oído nuestro clamor. Ha dicho que nos llevará a una nueva alianza, un pacto renovado donde Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Su voz temblaba de emoción, resonando con la profundidad de la rica promesa divina, se oyeron murmullos entre las multitudes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo será este nuevo pacto? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza mientras cada israelita miraba a su líder, buscando respuestas. Él nos ha llamado a levantarnos. No solo seremos purificados, sino transformados, continuó Josué con firmeza. Aquellos que han hablado con temor y desánimo verán la gloria del Señor manifestarse. En Isaías 43:19 el Señor nos dice, He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Esto es nuestra oportunidad de ser usados para su gloria. A medida que las palabras fluyeron, el espíritu de la multitud comenzó a encenderse. Las almas se acercaban, ansiosas por escuchar. Dios ya había iniciado el trabajo en ellos, restaurando el fervor perdido y sus corazones adoloridos. La unidad que habían anhelado se estaba formando como un hilo dorado en medio del caos, entonces surgió del fondo una voz conocida, la de Acán. Su mirada era de arrepentimiento, pero su tono estaba lleno de un nuevo propósito. Sé que traería juicio sobre mi pueblo. Me he arrepentido delante de Dios, y estoy dispuesto a repararlo. Con su perdón, estoy preparado para contribuir a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Josué lo miró con compasión y miró de nuevo al pueblo. Las palabras de Acán nos recuerdan que la restauración de uno puede significar transformación para muchos. Cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios, dijo. ¿Quién está dispuesto a levantarse y formar parte de lo que el Señor está por hacer? Nuestra historia no terminará con la purificación, comenzará con la renovación. Las manos se alzaron en afirmación, corazones palpitantes se unieron en un clamor de dedicación y fervor. Nosotros seremos un pueblo santo ante el Señor. El resplandor de su gloria se manifestará a través nuestro, gritaron en unidad, sintiendo la unción del cielo descender. Justo en ese momento, una nube brillante se formó sobre el tabernáculo, recordando la presencia divina que había guiado a sus ancestros. Aterrados pero llenos de un asombro reverente, el pueblo se postró, reconociendo la gloria del Señor que se manifestaba en su media. Hoy, así como sus promesas son nuevas cada mañana, será un nuevo comienzo para nosotros, dijo Josué mientras la nube se disipaba lentamente. A través de esta transformación, verán cómo su obediencia traerá victorias a su vida y a la tierra que el Señor les prometió. La multitud se levantó, sus ojos llenos de fe y determinación. El susurro del viento llevó consigo el eco de un futuro glorioso, y en lo profundo del corazón de cada israelita latía la certeza de que su tiempo había llegado. Algunos quizás se preguntan, advirtió Josué, ¿qué sigue después de esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta renovación? Prepárense, porque cada jornada que emprendemos nos acercará más a las señales y prodigios que el Señor está por desatar en medio de nosotros. El pueblo sintió como la expectativa se manifestaba, como si un nuevo capítulo de su historia estuviera a la espera de ser escrito. Eran peregrinos en la tierra prometida, pero ahora se convertían en heraldos de la verdad divina que cambiaría el curso de su viaje. Cada paso que dieran sería guiado por la mano de un Dios que transformaría sus corazones y su destino. Así, mientras la brisa llevaban sus oraciones al cielo, un murmullo de proclamación creció en el campamento. Señor,
hágase tu voluntad. Mientras el horizonte comenzaba a asumir un nuevo amanecer, un eco reverberante resonó, el tiempo de la restauración había llegado, y Dios estaba en medio de su pueblo, preparándolos para lo que vendría. El misterio de su plan aún se desenvolvía, y la gran revelación era, no solo serán restaurados, sino que se convertirán en luz para las naciones. La promesa se cumplirá a través de su testimonio. ¿Qué maravillas revelará Dios mientras avancen hacia su futuro? La anticipación era palpable, y todos sabían que algo extraordinario estaba por suceder. Cuando el sol se elevó sobre el horizonte de Canaán, un nuevo día marcaba un giro crucial en la historia de Israel. Josué, lleno de determinación y un profundo sentido de propósito, había convocado a todo el pueblo alrededor del tabernáculo. La atmósfera estaba cargada de energía y expectación, pero también de un palpable asentimiento a la responsabilidad colectiva que habían asumido. Hoy es el día en que el Señor nos guiará hacia la victoria, porque Él es fiel y su promesa está en nuestras manos, proclamó Josué. El pueblo escuchó, con corazones abiertos y listos para seguir su liderazgo. Ya hemos pasado por redención y purificación, y ahora, bajo la dirección del Altísimo, vamos a conquistar la ciudad de Ai. Sin embargo, esta vez el triunfo dependerá de nuestra santidad y obediencia, continuó, su voz resonando con fuerza y claridad. Las palabras de Josué calaron hondo. Todos sabían que la senda hacia Ai no solo implicaba un arduo esfuerzo físico, sino un llamado a mantenerse firmes ante la adversidad. Fue entonces que Josué explicó las instrucciones del Señor: nos acercaremos a la ciudad con fe, pero debemos hacerlo con cuidado. El primer momento de verdad nos recordará la importancia de un corazón puro. El pueblo, anhelante y decidido, marchó hacia Ai con el arca de la alianza llevada al frente, un símbolo de su relación con Dios. Mientras se acercaban, vieron las murallas, más pequeñas que las de Jericó, pero con el mismo aire de desafío. Aquellas paredes representaban no solo un obstáculo, sino también la prueba definitiva de su fe y unidad. Antes de atacar, Josué se detuvo y oró fervientemente. Señor, guíanos a través de esta batalla. No solo buscamos la victoria, sino que anhelamos tu gloria en medio de nosotros. Tras esa oración, Josué se dirigió a sus guerreros, instándolos a actuar con valor y unidad. Sin embargo, en las filas del pueblo había un susurro de ansiedad. Recordaban la advertencia de Dios acerca del pecado en su medio, y el temor de la rebelión de Acán aún pesaba en sus corazones. Estamos realmente listos, como un solo cuerpo, para enfrentar este desafío, murmuraban entre ellos. Con firmeza y un entendimiento renovado de su condición espiritual, Josué respondió a las inquietudes del pueblo. No permitamos que la sombra del pasado oscurezca nuestro futuro. Esta es una nueva etapa, y la única forma de avanzar es abrazando la obediencia al Señor. Hermanos, permitamos que la fe prevalezca sobre el temor. Con ese exhorto, los israelitas atacaron. Al principio, el avance fue prometedor, cada ataque parecía desmoronar la defensa de Ai. Con cada grito de triunfo y cada paso decisivo, el pueblo comenzó a ver su fe recompensada. Pero al momento de la victoria, un eco oscuro resonó en sus corazones. De pronto, un grupo de hombres, lleno de la arrogancia de la victoria, comenzó a tomar lo que no les pertenecía, ignorando las órdenes del Señor, y entonces se desató la calamidad. Un remanente de pecado se manifestó cuando el pueblo olvidó sus palabras de unión y consagración, y la ira de Dios cayó sobre ellos. Al enfrentarse a la realidad de su desobediencia, como un crisol que gemía bajo el fuego, cada corazón comenzó a reconocer su intacta vulnerabilidad. Josué, ha ocurrido el desastre, declaró un mensajero, con una expresión de horror. Nos han derrotado. El pueblo ha padecido, algunos han caído y el camino parece perdido. El rostro de Josué palideció. Pero antes de que la desesperanza se apoderara de él, recordó las palabras de su Dios. Pueblo de Israel, esto es un momento de revelación. No un final, sino una oportunidad para volver a la senda del pacto. Volvamos a levantar nuestras manos en arrepentimiento, clamó con fervor, y así, en lugar de sumirse en la tristeza, el pueblo se arrodilló. Con lágrimas y corazones quebrantados, se arrepintieron. En ese momento, la presencia de Dios descendió como una brisa refrescante, trayendo luz donde había oscuridad. El arrepentimiento es el camino a la redención, susurró él.
Espíritu Santo a Josué. Días después, mientras se dirigían a la ciudad una vez más, el pueblo brillaba con un nuevo propósito. Habían sentido las lecciones profundas acerca de la obediencia, de la unidad y de la advertencia constante de priorizar su relación con el Señor. Al llegar a Ai, marcharon juntos, alineados con la voluntad de Dios. Esta vez, al atacar, no solo poseían la fuerza del brazo físico, sino la unidad espiritual que los ligaba como un solo pueblo. El poder de Dios se manifestó de nuevo, abriendo el camino hacia la victoria. Finalmente, cuando las murallas de Ai cayeron, el pueblo se unió en un grito unánime de celebración. Esta victoria no solo era un logro militar, era un testimonio vivo de un pacto restaurado, del poder de la redención que actúa en corazones que se humillan ante él. Porque el Señor ha hecho maravillas en medio de nosotros, proclamó Josué ante su pueblo, sus corazones aún extasiados por los sufrimientos y del gozo de haber visto la gloria de Dios. Hoy hemos aprendido que cada paso hacia adelante debe ser cimentado en la obediencia y el reconocimiento de nuestra necesidad de su guía. En esa celebración, los israelitas se dieron cuenta de que no solo habían conquistado una ciudad. Habían enfrentado sus propios corazones y, así, se habían acercado más al corazón de Dios. El destino de la nación ya no estaba marcado por su batalla, sino por su compromiso de vivir en la luz de la verdad divina. En la memoria colectiva de Israel, quedó grabada esta lección vital: la verdadera victoria empieza en el corazón. Ahora, más fuertes que nunca, marchaban hacia su futuro, sabiendo que el viaje hacia la tierra prometida solo había comenzado. Con cada paso, ambos pueblos y nación serían recordados por el Dios que los había llevado de la purificación a la consagración, del desvanecimiento a la glorificación. La historia de su travesía resonaría por generaciones, y el eco de sus voces unidas repetiría por siempre: el Señor es fiel, y su amor perdura para siempre. La esperanza del futuro era el testimonio de un pueblo renovado que había sido llamado a ser luz entre las naciones. Así concluyó no solo una batalla, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel, donde cada corazón estuvo dispuesto a seguir la dirección de su Dios. Esta será la verdad constante, que al acercarse a la senda de su destino, el pueblo entendió que cada victoria en el futuro está sellada con la obediencia, la unidad y la profunda relación con Dios. Esperen en la gloria del futuro, porque la historia sigue adelante. Prepárense para lo que viene, y que el viaje hacia la tierra prometida resuene en cada generación. Ahora, si te ha tocado esta inolvidable narrativa, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan verse reflejados en esta historia de redención. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan el verdadero poder del arrepentimiento y la fe. También queremos leerte. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Busquemos juntos la luz prometida que ya está en el horizonte.